Te quiero pedir un favor. Si estás haciendo tus quehaceres, si inclusive vas manejando, si te puedes estacionar unos minutos nada más, o si estás ocupado haciendo tus cosas, que pudieras sentarte y escuchar con atención el mensaje de hoy. Por favor, no malentiendas, no porque sea yo el que está hablando, no, yo aquí no soy nadie, sino porque el pasaje que vamos a leer es sumamente importante. Es el resumen desde el Génesis al Apocalipsis y dando la clave del Evangelio. Desde que iniciamos Romanos les hemos dicho que Romanos habla del Evangelio. Pablo no conocía a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma, pero había sin duda alguna escuchado que ellos no comprendían muy bien el mensaje del Evangelio. Así es que ahora la parte que está escribiendo es la médula, es el ADN del Evangelio. Yo quisiera que si en ti ha habido alguna duda, hoy pudiera aclararse esta duda. Como siempre te invito a que tengas tu Biblia abierta, si puedes tener una pluma para marcar algunos textos importantes y hasta tener una libreta para anotar las principales ideas. Voy a leer la última parte del capítulo 3 que hemos venido viendo ya por otros 2 días. Y el título de esta porción dice la justicia mediante la fe. Eso ya nos da una idea de lo que está por venir. Dice así versículo 21 hasta el 31. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio a la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Yo le invito a que lea este pasaje varias veces, si tiene la posibilidad de otras versiones de la Biblia, lo lee en otras versiones para un mejor entendimiento. Mire, la discusión venía por qué los judíos habían sido desobedientes ante la ley de Dios. Y Pablo había discutido, bueno, si los judíos fueron desobedientes ante la ley de Dios, entonces fueron desechados como pueblo de Dios. Y Pablo mismo dice, no, ellos no fueron desechados. Y entonces responden los gentiles y dicen, bueno, si ellos desobedecieron la ley y siguen siendo el pueblo de Dios, pues entonces no nos preocupemos por el pecado. Y Pablo el día de ayer respondió y dijo, a ver, jóvenes, judíos y gentiles, todos somos pecadores. Él dijo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y decíamos que esta frase viene de lo que se escribió en los Salmos y lo que escribió el profeta Isaías. El día de ayer dijimos, la verdad es que delante de Dios no hay uno que pueda cumplir la ley de Dios. No hay uno que en realidad sienta el deseo de buscar a Dios. Entonces llegamos hoy al versículo 21 y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Si yo soy desobediente ante la ley de Dios, ¿cómo puedo tener esa relación personal con Dios? Y es lo que dice el versículo 22, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por favor, si tiene su Biblia a la mano, subraye esta frase. Versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y sigue diciendo, de hecho, no hay distinción, subraye también versículo 23, pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. Esto es el Evangelio y son dos verdades del Evangelio. Número uno, dice, todos han pecado y están privados, están separados de la gloria de Dios. Número dos, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Entonces, en el Evangelio hay dos verdades importantes. Lo que Cristo hizo a nuestro favor y lo que nosotros somos ante Dios, que por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Versículo 24, subraye por favor, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ofreció. Y enseguida, versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. ¿Cómo entendemos esto de expiación? Bueno, era muy sencillo, ese era lo que hacía precisamente el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, y que lo que ellos hacían no es que ellos sacrificaban un animalito, un cordero. No es que el cordero, al ser degollado, lograba el perdón de su pecado, era lo que representaba. Ese cordero degollado en un altar derramando su sangre era el castigo, el pecado del pueblo de Dios era descargado en ese cordero y entonces el pueblo era perdonado en virtud de ese cordero. Y vino Juan el Bautista y cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expiación de lo que está hablando aquí es de lo que Cristo vino a sufrir en este mundo e ir a la cruz y ser sacrificado, derramar su sangre para que mediante él yo sea perdonado. Entonces entendemos que en la médula del Evangelio está el sacrificio de Cristo a mi favor. Por eso decimos que en el Evangelio lo importante es lo que Jesús es, un justo, un obediente a la ley de Dios, pero lo que Jesús ha hecho, ha muerto en la cruz del Calvario, ha expiado mi pecado para una bendición de su pueblo, de aquellos que creemos en él. Entonces, por favor, si usted ya subrayó versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Cuánto nos cuesta el que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario? Ni un solo peso. Así es. Lo que nos cuesta es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de la forma que hemos vivido para consagrarnos a Jesús. Ahora, veamos al versículo 26, dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hay una palabra que yo le pido que usted la apunte, lo que se llama la justificación. Cuando hablamos de el resultado de lo que Cristo hizo a mi favor, una de las cosas de una de las doctrinas más importantes es la justificación. Está la adopción y la santificación, pero en este caso es la justificación. Justificación significa que lo bueno que Jesús hizo, su obediencia a la ley, porque Jesús obedeció perfectamente la ley, es aplicada a mi favor, de tal forma que delante del Padre, cuando yo he depositado mi confianza en Jesús como mi Salvador, la justicia de Cristo es aplicada sobre mí, de tal forma que yo puedo venir ante el Padre y ante el Padre yo soy una persona obediente. No porque yo en realidad lo sea, sino porque la obra de Cristo se le llama, me es imputada, me es puesta a mi favor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio Él habló y decía, pues ustedes no reciben porque piden mal, pidan en mi nombre. Por eso hoy día los cristianos acostumbramos a orar siempre en el nombre de Jesús. Porque yo llego ante la presencia del Padre y el Padre me diría, pero yo cómo puedo, ni siquiera puedo escuchar tu oración, tú eres una persona desobediente, rebelde a mis leyes. Entonces yo digo en el nombre de Jesús porque fue Jesús quien obedeció la ley por mí para que yo ahora pueda elevar mi oración ante el Padre. Queridos amigos, versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Subraye ese texto. Cuando usted lee este pasaje del 21 al 31, puede comprender
que el Evangelio se aplica en nuestra vida por nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, por lo que Él es, por lo que Él ya hizo a nuestro favor. No tiene que ver con lo que yo hago, tiene que ver con lo que Jesús hizo. El problema es que las personas seguimos pensando que entonces la salvación puede perderse, que la salvación está en riesgo, porque si yo hago lo malo, de una vez te lo digo, seguimos haciendo lo malo. Dice la última parte, dice el 31, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Significa, porque yo ya fui justificado por Jesucristo, entonces soy libre de seguir desobedeciendo la ley. No, es ahora que estamos más comprometidos con la ley. Vamos a seguir platicando en esta carta de Pablo a los Romanos sobre el tema porque es muy vasto, pero hasta aquí yo quisiera que hoy, si nunca antes había comprendido lo que significa el papel de Cristo muriendo en nuestro lugar para nuestra salvación. La ley de Dios allí está en Escritura y sí tenemos el compromiso, el deber, la obligación de obedecer a Dios, no para ser perdonados, sino porque ya hemos sido perdonados. Yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador y la evidencia de que he creído en Él es que ahora yo tengo la disposición de someterme a su autoridad. Y esa disposición se nota cuando yo busco obedecer los mandatos de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias por ese hermoso texto. Gracias por hablarnos tan claro de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Derrama de tu gracia en aquellas personas que no lo conocen, que están aprendiendo del Evangelio. Derrama de tu gracia en nosotros para que podamos mirar en Jesús a nuestro Salvador. Derrama de tu gracia para que nuestro corazón se desborde de gratitud, para que podamos entregarnos por completo a Jesucristo, porque así como Él se entregó por nosotros, ahora nosotros te entregamos a ti nuestra vida. Que se cumpla tu ley en nosotros, no para ser perdonados, sino porque ya hemos sido perdonados. Gracias por esta palabra. Yo ruego por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, derrama de tu gracia en sus vidas, fortalece sus corazones, consuélales y llénales de fe para que ellos puedan seguir manteniéndose luchando, para que ellos puedan seguir creciendo en su fe y en su amor, en su dependencia de ti. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.